Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto en A. Compañeros, el día de hoy vamos a ver el tercer mega repaso de pediatría, el quinto de estos mega repasos, y antes de iniciar, les quiero comentar algo que ya les había mencionado ayer. El curso gratuito sigue para el 2024 e incluso tendremos nuevas sorpresas, nuevo contenido. Si quieren estar informados de todo eso, les dejo aquí abajo el canal de Telegram, en donde generalmente damos toda esa información. Y también, compañeros, ya están las inscripciones abiertas para los cursos completos de Punto ENAR. Recuerden que tenemos tres modalidades: el curso ordinario, que es un curso con más de 170 clases de 1 hora de duración, en donde se incluye los temas más preguntados del ENAR, son más de 400. Se incluyen talleres de casos clínicos, simuladores, talleres integradores, flashcard y muchas sorpresas más. Y también tenemos los grupos de estudio, que pues es como la parte más aclamada del curso, porque hace un año tuvimos sold out y mucha gente se quedó fuera. Tenemos dos grupos de estudio: el de fines de semana, que son clases el fin de semana, además de las que van a estar en la plataforma como parte del curso ordinario, y tenemos el semi-intensivo, que son 2 clases entre semana, además también del contenido ya mencionado. Así que si tienen algún conocido que vaya a tomar el ENAR en el 2024, que vaya a presentar el ENAR en el 2024, puedo decirle que ya están las inscripciones abiertas. Así que, compañeros, sin más, iniciamos. Ahora, sobrinos, vamos con el tema que probablemente menos nos guste de cara al ENAR, pero es tema top, entonces hay que dominarlo muy bien, que es vacunación. Para empezar la vacunación, compañeros, hay que recordar el esquema. Al nacimiento, ¿qué ponemos, sobrinos? Ponemos BCG y hepatitis B. A los 2 meses y a los 4 meses ponemos las mismas vacunas: hexavalente, rotavirus y neumococo. A los 6 meses, ¿qué ponemos, compañeros? Volvemos a poner una dosis más de hexavalente. Rotavirus depende. Si es rotavirus monovalente, ya no la ponemos. Si es pentavalente, sí ponemos una dosis más. Y en vez de neumococo, ponemos influenza. Entonces, a los 6 meses ponemos forzosamente influenza, hexavalente, y la rotavirus depende. Si es monovalente, no se pone. Si es pentavalente, sí se pone. Ahora, la siguiente vacuna toca hasta los 7 meses, que es la segunda dosis de influenza. De ahí nos vamos a esperar hasta el año. El primer año, ¿qué vacunas tocan, compañeros? 2: neumococo y SRP. A los 18 meses, compañeros, ¿qué vacunas tocan? La hexavalente. Y de acuerdo con la nueva actualización de la cartilla de vacunación, se supone que ya deberíamos aplicar la SRP también a los 18 meses. Sin embargo, no se preocupen por eso, porque aún en el 2022 se siguió preguntando el esquema del 2019. Dudo mucho que ya les pregunten el del 2023. Así que quédense con que a los 18 meses aplicamos solamente hexavalente. De ahí, la siguiente vacuna es hasta los 4 años, que es la DPT. Y a los 6 años ponemos la segunda dosis de SRP, obviamente si no la aplicamos a los 18 meses. Ese es el esquema de vacunación, compañeros. Hay que dominarlo muy bien, porque puede ser una pregunta directa, sencilla, que nos pueden hacer. Ahora vamos a lo difícil. Empezamos con la BCG. Para empezar, sobrinos, antes de entrar a BCG, quiero recordarles una cosa. A grandes rasgos, tenemos 2 grupos de vacunas: las vacunas inactivas y las vacunas de virus o bacterias vivos atenuados. ¿Por qué les recalco esta parte? Porque con esto sabremos cómo va a ser la aplicación de la vacuna. Es decir, las vacunas inactivas siempre se aplican de forma intramuscular. Vean, no les miento. La hepatitis B es inactiva, intramuscular. Hexavalente, inactiva, intramuscular. Neumococo, inactiva, intramuscular. Entonces es muy sencillo recordar. Ahora, lo importante, lo que hay que memorizar, son las vacunas de bacterias o virus vivos atenuados, que aquí en el esquema tenemos principalmente la BCG,
que es una bacteria viva atenuada, y por el simple hecho de ser viva atenuada no puede ser la aplicación intramuscular. Aquí la aplicamos intradérmica y precisamente por eso nos queda la cicatriz que nos hace ser latinoamericanos. Ahora, con respecto a la rotavirus, también es de virus vivos atenuados. La administración aquí va a ser oral. Al igual, por ejemplo, que la Sabin de poliomielitis también es de virus vivos atenuados y también la administración es oral. Y finalmente, la SRP, que esta también es de virus vivos atenuados y se aplica de forma subcutánea. Y aplica, compañeros, también para la SR, su versión simplificada. También es subcutánea y también es de virus vivos atenuados. Ahora, también es muy importante, compañeros, porque los virus vivos atenuados son mucho más agresivos, son los que nos pueden dejar las complicaciones y precisamente por esa razón, este tipo de vacunas están contraindicadas en el embarazo. Y finalmente, sobrinos, acuérdense que la temperatura de las vacunas debe ser temperatura de refrigeración de entre 2 y 8 grados. Y ahora sí, compañeros, vamos a ver cada una de estas vacunas. Bien, sobrinos, entonces empezamos con la BCG, que es una vacuna de bacteria viva atenuada y por esta razón se aplica intradérmica. La dosis es dosis única al nacimiento y en caso de no poderla aplicar al nacimiento, tenemos un año para aplicarla y tener los mismos beneficios. En caso de no aplicarla al año, la podríamos aplicar hasta los 4 años. Sin embargo, los beneficios disminuyen. Y ya de última, compañeros, en casos extremos, máximo hasta 14 años, ya sin tantos beneficios. Contraindicaciones de esta vacuna, un peso menor a 2 kilogramos. Si tenemos un producto menor, hay que esperarnos hasta que cumpla los 2 kilos. Y una paciente con VIH, llámese VIH activo, inactivo, es contraindicación. Ahora, efectos adversos de esta vacuna tenemos dos principalmente. La BCGitis, que es una inflamación local del ganglio, y la BCGosis, que ya es una infección diseminada, es un efecto adverso bastante grave. Vamos con hepatitis B. De hepatitis B es una vacuna inactiva, por lo que se va a aplicar de forma intramuscular. La regla de la vacunación intramuscular está muy simple. Menos de 18 meses se aplica en muslo, más de 18 meses se aplica en región deltoidea. Entonces la hepatitis B solamente se va a aplicar al nacimiento. Actualmente ya saben que ya se incluye con la hexavalente que anteriormente se llamaba pentavalente, ahora se llama hexavalente porque ya se le puso la hepatitis B. Ahora, en caso de que ya hayan pasado 7 días del nacimiento y no hayamos aplicado esta vacuna, ni modo, ya no se le puso, nos esperamos hasta aplicársela con la hexavalente. Otro caso, compañeros, si nos ponen a un paciente con un peso menor de 1500 gramos, ¿habría que vacunar? La respuesta es no. En esos casos hay que vacunar hasta que cumpla 6 semanas o que cumpla un peso de 2500 gramos. Esa sería una pregunta un poquito rebuscada. Ahora vamos con la hexavalente. La hexavalente es la vacuna que más se pone, que más dosis se ponen, 2, 4, 6, 18 meses. Las contraindicaciones son alergia a neomicina, estreptomicina y polimixina B. Y abro paréntesis, compañeros, se me olvidó decirles que la contraindicación de la hepatitis B es una alergia al timerosal o también al mercurio. ¿De acuerdo? Me regreso entonces a la hexavalente. De la hexavalente, las únicas consideraciones que hay que tener es que si se hizo alguna transfusión, debemos esperar 3 meses para aplicar esta vacuna. Nunca he visto que se pregunte esto. Efectos adversos, dolor e induración. Nada que llame la atención, nada preguntable. Vamos con rotavirus, esta sí sumamente preguntada. Es una vacuna de virus vivos atenuados, ya les platicaba que la administración es oral y la administración, la cantidad de dosis va a depender de la composición de la vacuna. Si es monovalente, solamente aplicamos 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses. Si es pentavalente la rotavirus, la aplicamos a las 2, 4 y 6 meses. Ahora, contraindicaciones, muy preguntado.
la alergia al látex es una contraindicación. Y también, si un producto tiene alguna malformación del tracto gastrointestinal, no hay que aplicarle esta vacuna. E incluso, compañeros, se te dice que la primera dosis se debería poner a más tardar a los 4 meses, porque si la ponemos después de los 4 meses, podríamos provocar una invaginación intestinal. Y lo mismo sucede con la última dosis. No la deberíamos aplicar después de los 8 meses. Ahora vamos con neumococo. Que de neumococo tampoco hay mucho que saber. Hay que aprenderse más las de virus vivos atenuados. La de neumococo es inactiva, se va a aplicar intramuscular. El esquema es 2, 4 y 12 meses. Y la única consideración es que no hay que confundir con la vacuna hermana, con la polisacárida de 23 serotipos. Acuérdense que la polisacárida de 23 serotipos se aplica a un adulto mayor de 60 años. Si es una vacuna que aplicamos a los 2, 4 y 12 meses, debe ser de 13 serotipos, debe ser una conjugada. Es importante que recuerden que la de 13 serotipos es conjugada y la de 23 serotipos es polisacárida. Es muy fácil. Poli de muchos, de 23 serotipos. Y recuerden que la polisacárida se aplica en adultos mayores de 60 años y la neumocócica conjugada de 13 serotipos es la que aplicamos a los 2, 4 y 12 meses. La edad máxima para vacunar con una neumococo conjugada es a los 59 meses. Ahora vamos con la vacuna de influenza, que aquí tampoco se puede preguntar más que las contraindicaciones. Para empezar, se aplican 2 dosis, a los 6 meses, a los 7 meses un refuerzo y posterior a esto de forma anual en la temporada invernal hasta los 5 años con el esquema anterior o hasta los 10 años con el esquema actual. Como les digo, de influenza lo que más se puede preguntar son las contraindicaciones, que es una alergia al huevo o a un síndrome de Guillain-Barré. Tampoco se le puede poner la vacuna a menores de 6 meses. ¿Por qué razón? Porque aún no han iniciado lactación. ¿Cómo vamos a saber que es alérgico al huevo? Bien, y ahora vamos con la SRP. La SRP es una vacuna de virus vivos atenuados, se aplica de forma subcutánea y algo que les encargo de diferenciar es que es subcutánea y la BCG es intradérmica, porque generalmente esto nos confunde. Acuérdense, intradérmica que nos deja la cicatriz porque la metieron a la dermis. La SRP no deja cicatriz porque es subcutánea. Así lo pueden recordar. La dosis es a los 12 meses y a los 6 años y aquí les pongo que con la última actualización la segunda dosis se debería pasar a los 18 meses. Contraindicaciones, huevo también, neomicina y como cualquier otra vacuna de virus vivos atenuados, contraindicada en el embarazo. Consideraciones muy importantes, compañeros. Estos pacientes pueden presentar un exantema 7 días después de la aplicación de la vacuna. Otra pregunta muy recurrente es que el componente de la vacuna que ocasiona o puede ocasionar artritis es el componente de la rubiola. Y finalmente vamos con la DPT, que es una vacuna inactiva, por ende va a ser intramuscular, se aplica a los 4 años, es la versión simplificada del hexavalente, ahora solamente con un componente contra 3 bacterias y precisamente por eso se le llama triple bacteriana. La única contraindicación es una encefalopatía. ¿Por qué razón? Porque uno de los componentes de esta vacuna es contra Bordetella pertussis, que precisamente puede provocar una encefalopatía. Y a grandes rasgos, compañeros, esos son los puntos más importantes de vacunación. Vamos con algunas preguntitas para integrar el conocimiento. Bien, paciente de 1 año que nunca ha recibido vacuna, ¿qué vacunas puede recibir? Para contestar esto hay que saberse bien el esquema y las contraindicaciones. Empezamos con las vacunas que aplicamos al nacimiento. BCG, ¿la podemos aplicar al año? Ya quedamos que sí. Hepatitis B, no, ya no se puede aplicar. Acuérdense que incluso ya pasando los 7 días del nacimiento, ya nos esperamos aplicarla con la hexavalente. Así que la BCG sí se puede aplicar.
Las vacunas de 2 y 4 meses, la hexavalente, sí se puede aplicar, hasta la aplicamos a los 18 meses. La de neumococo, sí también, e incluso se aplica a 2, 4 y 12 meses, entonces también. ¿Rotavirus? No, definitivamente rotavirus no. Acuérdense que la primera dosis a más tardar se pone a los 4 meses y la última a más tardar se debería poner a los 8 meses, así que rotavirus no. Así que ya llevamos 3. BCG, neumococo y hexavalente. Después tocaría influenza. ¿La influenza se puede aplicar? También se podría aplicar. Y la SRP. Entonces, un paciente de 1 año puede recibir BCG, hexavalente, neumococo, SRP e influenza. Las que ya estarían contraindicadas serían rotavirus y hepatitis B. Bien, ahora, vacunas a aplicar en un paciente de 1 año. ¿Al año qué vacunas aplican? 2, ¿no, compañeros? La SRP y la neumococo. Y en caso de que no haya recibido la vacuna de influenza a los 6 meses porque no era temporada invernal, podemos aplicar la dosis correspondiente. Bien, componente de la SRP que provoca artritis, lo acabamos de ver, es el componente de la rubiola. La alergia a neomicina, ¿qué vacunas contraindica? Muchas vacunas. Contraindica la más importante, el hexavalente. Contraindica también la SRP. Si contraindica a la SRP, también tiene que contraindicar a su versión simplificada, que es la SR. Y también va a contraindicar a la de poliomielitis, la Sabin. Esas son las 4 vacunas que se contraindican. Y sobrinos, a veces doy por hecho que ustedes saben cuáles son los componentes de la SRP, pero luego se nos olvidan. Acuérdense que es sarampión, rubiola y parotiritis. No se les olvide que lo último es parotiritis, porque luego ponemos bordetella pertussis. Es parotiritis, ¿de acuerdo? Bien. Siguiente pregunta. ¿En qué momento debemos poner la primera vacuna de rotavirus y cuándo la última? Ya quedamos. La primera vacuna idealmente hay que ponerla a los 2 meses, a más tardar a los 4. Y la última, a más tardar, a los 8 meses. Entonces, esa es la respuesta. Siguiente. Neonato de 15 días no se aplican vacunas al nacimiento. ¿Cuál debemos aplicar? Al nacimiento ya quedamos, se aplican 2, BCG y hepatitis B. La hepatitis B ya estaría contraindicada porque ya pasaron más de 7 días, así que solamente aplicamos BCG. Ahora vamos con algunos puntos en AR. Un neonato con un peso menor de 1500 gramos, debemos aplicar la vacuna de hepatitis B hasta la semana 6 o cuando pese 2500 gramos. Es un dato que ya les había dicho. Vacunas contra hepatitis B hay que aplicarla también al personal del área de la salud y la efectividad, una dosis es del 40%, 2 hasta el 95% y 3 hasta el 98%. Sobrinos, por favor, cuando entren a la residencia, sea la especialidad que vayan a tomar, pidan que les pongan esta vacuna. Acuérdense que el riesgo de transmisión por un pinchazo accidental es muy alto, es del 30%. Así que por favor pidan que les pongan esta vacuna. Y aprovechando que recordamos ese dato, recuerden que el riesgo de pinchazo, de transmisión por pinchazo, si es de hepatitis B, es del 30%. Si es de hepatitis C, es del 3%. Y si es de VIH, es del 0.3%. Vamos con el siguiente punto. Vacuna SR. Acuérdense que la vacuna SR es la versión simplificada de la SRP. Y esta la aplicamos en pacientes de 10 años que no recibieron la segunda dosis de SRP. Ahora, en caso de un brote, se debe aplicar la vacuna de la SR a menores de 1 año y continuar posterior a esto con el esquema de SRP. Aquí es brote, no rebrote. Siguiendo en estas preguntas de vacunación, vacuna antineumococo que se aplica a mayores de 60 años, ya les había dicho, la polisacárida de 23 serotipos. Vacuna hepatitis A. ¿Qué sabemos de la vacuna de hepatitis A? Que hay que aplicarla a partir del año de vida, que la segunda dosis debería ser entre los 6 y los 12 meses y que las indicaciones es aplicarla a hijos de jornaleros agrícolas o a pacientes que acuden a guarderías, recordando que esta vacuna no es parte del esquema nacional de vacunación y por eso tiene indicaciones precisas para su administración.
En pacientes adultos o jóvenes, habría que aplicarlos en aquellos que manejan aguas residuales. Eso con vacuna de hepatitis A. Con respecto a la vacuna de varicela, nuevamente, no es una vacuna que se considere dentro de la cartilla nacional de vacunación. Sin embargo, si su paciente acude a una guardería, hay que aplicársela. La dosis y las contraindicaciones son muy similares a la vacuna hermana, que es la SRP. ¿Por qué digo que es una vacuna hermana? Porque ambas previenen enfermedades exantemáticas, ambas son vacunas de virus vivos atenuados, ambas se aplican subcutáneas y ambas tienen alergia a la neomicina y ambas comparten el mismo esquema de vacunación al año y la segunda dosis a los 6 años. Entonces, si quieren saber algo de varicela, recuerden lo de SRP y prácticamente es lo mismo. Ahora, el problema de la varicela es que es una exantemática que aún no se ha controlado. Entonces, sí les podrían poner casos clínicos en donde existe un brote de varicela y les van a preguntar la actitud a seguir dependiendo del esquema de vacunación que tenga este paciente. Entonces, si su paciente, en caso de un brote, tiene el esquema completo, es decir, las 2 dosis, ya no es necesario vacunar, pero solamente hay que dejarlo en vigilancia de 10 a 21 días, que justo es el periodo de incubación de este virus. Ahora, si el paciente tiene esquema incompleto, si tiene esquema incompleto, es decir, solamente una vacuna, hay que administrar inmunoglobulina los primeros 4 días, a más tardar, y administramos la dosis pendiente de varicela a partir del día 5. Esa sería la actitud en un paciente con esquema incompleto. Ahora, si tenemos a un paciente inmunocomprometido, independientemente a su esquema de vacunación, hay que administrarle inmunoglobulina. Y finalmente, si tenemos a un pacientito que no desea vacunarse y nunca lo han vacunado, la actitud a seguir con él es ser suspendido por 21 días hasta que termine el brote. Ahora, dentro de los puntos CENAR, vamos a ver una vacuna que es la TD. Esta vacuna sí se considera dentro del esquema nacional de vacunación, pero ya es una vacuna a jóvenes y adultos. La vacuna de TD es una vacuna contra tétanos y difteria, es decir, es una versión simplificada de la DPT, la que aplicamos a los 4 años, y a su vez es una versión simplificada de la hexavalente. Ahora, si nosotros tenemos un esquema completo de vacunación, es decir, tenemos las 4 vacunas de hexavalente y tenemos la DPT, hay que administrar una vacuna cada 10 años a partir de los 12 años. Una vacuna cada 10 años a partir de los 12 años en estos pacientes. Si tuviéramos un esquema incompleto, que faltara alguna dosis, hay que aplicar a partir de los 12 años 2 dosis. Una al momento de la consulta y otra al mes. Y digamos que con esas 2 dosis ya quedamos a mano. Y de esta forma hay que seguirlo vacunando cada 10 años. Obviamente ya cuando cumple los 22 años ya no hay que ponerle 2 dosis, solamente una. Ahora, eso es lo fácil. Lo difícil es qué hacemos en caso de herida. Que recuerden que precisamente por eso aplicamos esta vacuna, para prevenir un tétanos. Entonces, en caso de herida, tenemos que ver si el paciente tiene esquema completo más de 3 dosis o tiene esquema incompleto, menos de 3 dosis. Si tiene esquema incompleto o desconocido, vamos a evaluar la herida. Si es una herida limpia, vacunamos. Pero si es una herida sucia, contaminada, vacunamos y aplicamos inmunoglobulina. 500 unidades internacionales en el adulto y 250 unidades en menores de 10 años. Siempre recordar, compañeros, que si van a aplicar la vacuna y la inmunoglobulina, debe ser en sitios distintos para que no se inactiven los compuestos. Ahora, si el paciente tiene esquema completo, es decir, más de 3 dosis, si su herida es limpia,
y la última vacuna se aplicó en los últimos 10 años, no hay que vacunar. Y si la herida es sucia y la última vez que se vacunó fue hace menos de 5 años, tampoco hay que vacunar. Y sobrinos, así finalizamos con la parte de vacunación, los puntos más importantes. Sobrinos, es una clase muy cargadita, ¿eh? Creo que va a ser la clase más cargadita de todas con la de cirugía, la clase 6. Así que no cometan el mismo error del tío, váyanse a descansar. Y digo que no cometan mi mismo error porque yo cuando descanso me siento culpable. Entonces, plantéense como que el descanso es necesario, que si toman 15 minutos van a regresar con más energías y su estudio va a ser más productivo. Así que pónganle pausa al video, váyanse a echar un cafecito, váyanse a tomar un agua, un dulcecito y regresan en unos minutos. Mientras yo aquí sí. Si les decía, sobrinos, que se tomaran el descanso, es porque viene uno de los temas que menos me gustan para ENAR, crecimiento y desarrollo. Y no me gustan porque es pura memoria, es puro dato duro que hay que memorizar. No hay nada que entender, solamente memorizar. Así que empezamos. ¿Qué evalúa el test de Denver? Evalúa 3 aspectos. El motor fino, que es esta capacidad para sujetar cosas, para pasarlos de una mano a otra. El motor grueso, que es cuando nosotros podemos sostener la cabeza, podemos gatear, caminar. Y también evalúa la parte psicológica, los aspectos personales. Eso evalúa el test de Denver. Se dice que si tenemos 2 de 3 alteraciones, es muy probable que tengamos algún problema en el neurodesarrollo. Ahora, hitos que hay que saber de memoria, obviamente hitos del crecimiento, ¿no? Aquí son muchísimos, les resumí los más importantes. A los 2 meses, sonrisa social. A los 4 meses, sostén cefálico y presión a 4 dedos, la famosa pinza gruesa. A los 6 meses, monosílabos y el paciente ya se sienta solo. A los 9 meses, gatea, dice mamá y papá. A los 12 meses, camina. Y a los 16 meses, usa cuchara y vaso. Y a los 18 meses, sube escaleras. Obviamente hay que pausar el video para memorizar muy bien esta parte. Con respecto a los reflejos, esto es más sencillo. El primer reflejo, acuérdense que los reflejos van a desaparecer de cortical o de cefálico a caudal, es decir, de arriba hacia abajo. Y que los reflejos, la desaparición de los reflejos nos indica madurez cortical precisamente. Entonces, el reflejo de succión aparece a las 34 semanas de gestación y desaparece a los 4 meses. El de presión palmar, desaparece a los 4 meses. El de Moro a los 6 meses y el de presión plantar a los 9 meses. Por eso les digo, van desapareciendo de cefálico a caudal. Ahora, número de consultas. Fácil, compañeros. En el neonato, es decir, en el primer mes de vida, deben ser 2 consultas, al día 7 y al día 28. Después, en un lactante, es decir, del mes 1 al mes 12, hay que hacer de 6 a 12 consultas. Generalmente hacemos 6 consultas de forma bimestral, es decir, 2, 4, 6, 8, 10 y 12 meses. Y a partir del año de edad y hasta los 4 años, hay que ver al paciente cada 6 meses. Con respecto a la dentición, recuerden que el primer diente sale a los 6 meses, es el incisivo central inferior y tenemos una dentición completa a los 2 años. El primer diente definitivo en salir son los primeros molares. Vamos con los puntos en A. La coordinación fina, compañeros, la evaluamos con los cubos. A los 18 meses, el paciente puede armar 4 cubos, a los 2 años 6 cubos y de los 2 a los 3 años 8 cubos. Ahora, la clase pasada yo les mencionaba que hay que hacer un tamizaje neonatal. Aparte del metabólico hay que hacer el visual, el auditivo y el cardíaco. Pero que se haga el tamizaje no nos exime, no nos quita la responsabilidad de que en cada una de estas consultas nosotros evaluemos la parte visual y la parte auditiva del lactante. Entonces, la parte visual hay que evaluar el reflejo pupilar al día 7 y al día 28, es decir, en las 2 consultas del primer mes. Después, las pruebas de oclusión
Para identificar estrabismo hay que evaluarlas a los 6 meses y a los 2 años. Y la agudeza visual la podemos empezar a evaluar a partir de los 2 años. Con respecto a la evaluación auditiva, esto es muy preguntado, siempre hay que tratar de identificar la hipoacusia a los 3 meses y tratarla a más tardar a los 6 meses para no tener ningún problema en el neurodesarrollo. Algunos puntos adicionales que se han preguntado es que el uso de pantallas debe limitarse a máximo 2 horas al día. Están contraindicados las andaderas, los columpios y el principal factor de riesgo para la obesidad en un niño es una dieta hipercalórica. Ahora vamos con lactancia y ablactación. Generalidades de la leche. ¿Qué hay que saber de la leche? Que los primeros 4 días tenemos el famoso calostro, que es muy importante porque es rico en IgA. Y a partir del día 15 ya tenemos leche madura. También recordar que la relación suero-caseína es de 70% suero, 30% caseína. Es muy importante entender esto porque, por ejemplo, la leche de vaca, la relación es a la inversa, es 30% suero, 70% caseína. ¿Esto es malo? Sí. ¿Por qué razón? Porque la caseína es una proteína sedante que puede dormir al paciente de más y por ende provocar una muerte súbita del lactante. Es por eso que la leche de vaca se indica a partir del año de vida. Una pregunta básica que deben saber de memoria es que la lactancia exclusiva es hasta los 6 meses y el destete a los 2 años. Contraindicaciones absolutas de lactancia. Hay muchísimas, compañeros. Aquí puse las más preguntadas. Hay que recordarlas, hay que hacer este ejercicio mental. Contraindicación número 1, el VIH, el que acabamos de ver. Algo que vimos la clase pasada, la galactosemia. También es contraindicación absoluta. Y, entre otras contraindicaciones, tendremos una madre con enfermedades mentales graves, lesiones herpéticas activas y la hepatitis B y la tuberculosis son contraindicaciones relativas. ¿Por qué razón? Porque una mamá puede amamantar a su niño sin ningún problema si tiene hepatitis B, salvo que tenga alguna lesión en el pezón o en la areola que pueda exponer su sangre y de esta forma contagiar al producto. Esa sería la única contraindicación. Con respecto a la tuberculosis, si la mamá es bacilífera positiva, lo que hay que hacer es extraerse la leche y que otra persona se la dé al producto y obviamente hervir la leche. Entonces, tuberculosis y hepatitis B son, digamos, contraindicaciones hasta cierto punto relativas. Ahora, fármacos contraindicados en lactancia, igual, hay muchísimos. Los más preguntados para términos ENAR es que no hay que dejar anticomiciales, es decir, anticonvulsivantes, y en caso de que no tengamos otra opción que mantener a la paciente con estos fármacos, el más aceptado es el valproato. No podemos utilizar diuréticos, no podemos utilizar captopril. Si su paciente es diabética, podemos utilizar metformina y glibenclamida. Todos los demás hipoglucemiantes orales están contraindicados. Y la pregunta más frecuente, la del metronidazol. Siempre que demos metronidazol en estas pacientes, debemos suspender la lactancia durante 24 horas. Otra pregunta que se hace de forma recurrente son los recipientes de almacenamiento de la leche. ¿Cuáles son los aceptados? Los aceptados es el de vidrio y el de polipropileno. Saludos al doctor Johnny que él dice polipropi, de propio para la leche. Así lo pueden recordar. Y contraindicaciones son los de polietileno y los de acero porque disminuyen su capacidad de la lisozima, disminuyen la cantidad de IgA, entonces están contraindicados. Ahora, el almacenamiento de la leche. Se puede refrigerar la leche y puede estar hasta 72 horas refrigerada sin que pierda sus cualidades. Pero si es en el hospital, solamente la podemos almacenar durante 48 horas. Edad para administrar cereales con gluten. Esta igual es una pregunta recurrente. Y
Si les hacen este tipo de preguntas y ustedes no lo estudiaron, contesten lo que se hace de forma habitual. ¿Cuándo administramos los primeros alimentos en la dieta? A los 6 meses. Esa es la respuesta. Vamos con los puntos en A. Hay que iniciar la lactancia en los primeros 60 minutos en hijos de madres diabéticas para evitar la principal manifestación patológica en estas pacientes, que es la hipoglucemia. Ahora, la ablactación, compañeros, ya saben que esta hay que iniciarla a los 6 meses y el orden de la introducción de los alimentos es empezar con vegetales, luego frutas y finalmente la carne. La leche de vaca, como ya se los comentaba, hay que darla hasta el año y la introducción a la dieta familiar también debe ser hasta el año. Ahora, una pregunta un poquito más rebuscada es, ¿un paciente menor de un año no puede consumir espinacas, acelgas y col? Hasta después del año. ¿Por qué razón? Porque podríamos desarrollar metahemoglobinemia. Aquí es espinacas, no espinas. Y sobrinos, ahora vamos con otro tema súper estrella, que son las enfermedades exantemáticas. Me imagino que ya con lo que hemos visto en el curso ordinario, en el intensivo, ya recuerdan bien las diferenciaciones. Aquí hay que centrarnos solamente en afinar algunos detallitos, afinar algunos puntos de memoria. Así que empezamos con sarampión. De sarampión, la familia es la Paramyxoviridae. Y yo lo recuerdo porque es el nombre más largo de todas las familias, Paramyxoviridae de sarampión. Periodo de incubación, 10 días. Periodo de contagiosidad, 3 días antes del exantema y hasta 5 días después de su aparición. Compañeros, todo lo que les puse en la tablita hay que memorizarlo, todo. Así que igual, tómense su tiempo en recordar y analizar muy bien estos puntos. Lesiones características, manchas de Koplik, de Hermann y líneas de Stimson. Complicaciones, la más frecuente la neumonía y la más grave la encefalitis. Tratamiento sintomático. Y podemos dejar vitamina A mayores de un año, 200.000 unidades internacionales para evitar las complicaciones. Ahora, recuerden que las enfermedades exantemáticas tienen periodos. Generalmente tenemos un periodo prodrómico y un periodo donde ya existe esta erupción, este exantema. En el caso del sarampión, el periodo prodrómico va a ocurrir días antes del exantema, obviamente, y en el periodo prodrómico tendremos un ataque al estado general, tenemos conjuntivitis, entre otras alteraciones como las manchas de Koplik o las líneas de Stimson. Estas aparecen en el periodo prodrómico, no en la fase eruptiva, no en la fase exantemática, ¿de acuerdo? ¿Por qué les comento esto, sobrinos? Porque su principal diagnóstico diferencial es la rubiola. La rubiola también va a tener este periodo prodrómico y este periodo exantemático. Y son muy similares. El periodo prodrómico en rubiola es un poquito menos grave que en sarampión. Sí vamos a tener algo de resfriado, pero no a tal punto de un ataque general, al estado general. No vamos a tener conjuntivitis. Va a ser como si fuera un resfriado común. Así que un punto para establecer el diferencial de estas dos entidades es precisamente ese, que la fase prodrómica del sarampión es más intensa que la de rubiola. Ahora, siguiendo en esta parte del diagnóstico diferencial de estas dos entidades, la parte más característica va a ser la fase prodrómica, precisamente. ¿Por qué? Porque en la fase prodrómica en rubiola tendremos las manchas de Forchtermein, que hay que recordar, manchas de Forchtermein de rubiola. Y el punto más importante para hacer la diferenciación, el famoso signo de Theodor. Compañeros, ¿se acuerdan cuál era el síndrome de Theodor? Perdón, el signo de Theodor. Efectivamente, estas adenopatías retroauriculares dolorosas. Si les ponen adenopatías retroauriculares dolorosas, será una rubiola. Si les ponen lesiones exantemáticas retroauriculares, será un sarampión.
Así podemos hacer la diferenciación. Adenopatías retroauriculares dolorosas, rubiola. Un periodo prodrómico un poquito más leve y las manchas de Forchermain. En sarampión vamos a tener lesiones retroauriculares, pero solamente exantemáticas, y tendremos un periodo prodrómico muy intenso con ataque al estado general, con conjuntivitis y con manchas de Koplik. Ahora sí, ya adentrándonos en rubiola, el agente causal, compañeros, es el togavirus. Y justo estoy viendo un meme que acaba de mandar la doctora Gema al grupo. Saludos, doctora Gema. En donde es un meme que dice, hay que salir para no hablar del ENAR. Y más abajo, acto seguido, salen los sobrinos platicando. Y entonces el tío dijo que los rubios se gradúan por toga. Y es que precisamente la forma que yo tengo de recordar la familia de la rubiola es que es un togavirus. Y rubiola de rubios, que los rubios se gradúan con toga. Así es como lo recuerdo. Periodo de incubación de 12 a 13 días y el periodo de contagiosidad es 7 días previos a la erupción y 7 días después. Las lesiones características, ya les adelantaba, son las manchas de Forchermain y el signo de Theodor, el punto pivote para llegar a nuestro diagnóstico diferencial, que son estas adenopatías retroauriculares dolorosas. Otro punto muy preguntado. Complicación más frecuente, la artritis. Complicación más grave, encefalitis. Tratamiento sintomático. Sobrinos, dato de epidemiología de salud pública. Estas dos entidades, al ser prevenibles por vacunación, por una vacuna que está en la Cartilla Nacional de Vacunación, son de notificación inmediata. Y precisamente por esa razón, el diagnóstico no va a ser clínico en estos casos. Tenemos que identificar a la gente. Va a ser en la única situación de las exantemáticas, al menos de los virus, que el diagnóstico va a ser identificando a la gente y no clínico. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora con varicela, que probablemente de todas sea la más frecuente en nuestro medio. Varicela es de la familia alfa herpes virus. El periodo de incubación es de los más preguntados del ENAR. Este va de memoria de 10 a 21 días. Justo lo veíamos en la parte de vacunación, ¿no? Si un paciente estaba vacunado, tenía un esquema completo contra varicela, solamente habría que vigilarlo de 10 a 21 días, precisamente porque es el periodo de incubación. Ahora, algo que también se pregunta muchísimo es el periodo de contagiosidad. Este es 2 días antes del exantema y hasta que las lesiones, las costras, mejor dicho, hasta que las lesiones estén en fase de costra. Vuelvo a repetir por si los confundí. El periodo de contagiosidad es 2 días antes del exantema y hasta que las lesiones estén en fase de costra. Como dice el buen doctor Ramón, mientras no tenga costra, que se esconda. Lesiones características, este cielo estrellado, las costras, las vesículas. Acuérdense, compañeros, que la descripción de estas enfermedades exantemáticas, la descripción del exantema, a veces va a ser muy inespecífico. Por ejemplo, el de sarampión y rubiola es prácticamente igual. Nos van a poner exantema sin ningún otro dato característico. Pero en varicela sí nos van a poner múltiples lesiones. Nos van a poner costras, nos van a poner vesículas, nos van a poner pápulas. Entonces es una lesión con múltiples tipos de lesiones elementales. Costras, vesículas, pápulas, etc. Y a esto lo vamos a llamar cielo estrellado. Complicación más frecuente, impetiginización, tratamiento sintomático con cremas emolientes y en caso de un paciente inmunocomprometido hay que dejar aciclovir. Con respecto al diagnóstico, compañeros, esta, a pesar de que sí es una enfermedad prevenible por vacunación, no está dentro de la cartilla nacional. Entonces la notificación no va a ser inmediata. E incluso el diagnóstico inicial va a ser clínico, salvo que tengamos alguna paciente embarazada, un inmunocomprometido, un mayor de 13 años. Ahí sí habría que hacer un diagnóstico identificando o aislando a este virus.
Bien, compañeros, vamos con quinta enfermedad o también llamado eritema infeccioso. Esta patología es provocada por el parvovirus B19. Tenemos un periodo de incubación que va de 4 a 21 días, es de los periodos de incubación más preguntados, y su periodo de contagiosidad es de 6 a 11 días previos al exantema. Ahora, la quinta enfermedad o eritema infeccioso se va a presentar generalmente en niños mayores de 6 años y vamos a tener 3 periodos, 3 fases de esta enfermedad que es muy importante que las recuerden bien porque son muy preguntadas. La primera fase, compañeros, ahí vamos a tener una lesión característica que es la mejilla abofetada. Es un exantema en las mejillas. Eso va a ser en la primera fase. Hay que recordar en qué fases aparecen las lesiones. Primera fase, exantema o mejilla abofetada. Segunda fase. La segunda etapa, compañeros, tenemos el famoso exantema en encaje. Esto del exantema en encaje les va a servir para identificar la patología y también les pueden hacer la pregunta directa. ¿En qué momento aparece el exantema en encaje? La respuesta es en la segunda etapa. Y la tercera etapa, compañeros, ya no tiene tanta importancia, ya es, digamos, que es el periodo de recuperación del paciente. Vamos con las complicaciones. La complicación más grave en estos pacientes es una anemia plásica. Sobre todo hay que tener cuidado en pacientes embarazadas. Diagnóstico, al no ser una enfermedad prevenible por vacunación, el diagnóstico va a ser clínico y el tratamiento va a ser sintomático. Ahora vamos con sexta enfermedad, mi exantemática de mis exantemáticas favoritas. ¿Por qué razón? Porque es una patología muy fácil de aprender, porque sus nombres nos van a decir todo. ¿Y por qué digo nombres? Porque sexta enfermedad se le conoce así, también se le conoce como rociola, también se le conoce como la fiebre de los 3 días, también se le conoce como un exantema súbito. Y cada uno de los nombres que recibe es por la clínica que van a presentar estos pacientes. Sexta enfermedad es porque es provocada por un virus herpes 6. Porque se le llama exantema súbito. Fácil, porque la clínica de estos pacientes es que van a debutar con una fiebre muy intensa. Una fiebre de 39-40 grados que incluso nos podría llevar a crisis febriles, que incluso es la complicación más frecuente en estos pacientes. Entonces, se le va a llamar exantema súbito porque justo después de una fiebre tan intensa, desaparece la fiebre y aparece el exantema de forma súbita. Por eso se le conoce como exantema súbito. Y finalmente, se le conoce como fiebre de los 3 días porque esta fiebre de la que les hablaba va a durar precisamente 3 días. Y también recuerden que se le conoce como rociola. Ahora, compañeros, ¿qué lesiones características vamos a encontrar en estos pacientes? Las manchas de Nagayama, que son pápulas en el paladar blando, y el signo de Berlinier, que es un edema palpebral y periorbitario. La complicación más frecuente, ya se las adelantaba, es una crisis febril y la más grave es una encefalitis. Nuevamente, el diagnóstico, al no ser una enfermedad prevenible por vacunación, diagnóstico va a ser clínico y tratamiento solamente sintomático. Y sobrinos, así cerramos estas 5 patologías que son provocadas por virus, estas 5 exantemáticas. Vamos con la única exantemática que es provocada por una bacteria, que es escarlatina. Escarlatina, el agente causal es Streptococcus pyogenes y precisamente por eso el periodo de incubación va a ser más corto, de 1 a 7 días. Y el periodo de contagiosidad de estos pacientes es de 21 días si es que el paciente no recibió tratamiento o de 3 días si sí recibió tratamiento. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Van a ser pacientes con ataque al estado general, van a tener una fiebre muy intensa también, una fiebre de 39, 40 grados y vamos a ponerlo en términos prácticos. Es una faringoamigdalitis con un exantema. Con un exantema. Así de fácil es la escarlatina.
Ahora, ¿cuáles son las lesiones características que podemos encontrar en esta enfermedad? Bueno, la lengua en fresa. Después, el exantema en lija o también a veces se describe como en piel de gallina. Son elementos pápulo-eritematosos que si tú los presionas van a blanquear, es decir, blanquean con la digitopresión. También podemos encontrar el famoso signo de Pastia, que son petequias que van a aparecer en los pliegues de flexión. Y también tendremos una palidez perioral, específicamente en el triángulo de Filatov. La complicación que podemos encontrar en estos pacientes es una glomerulonefritis y el tratamiento, al ser un estreptococo piógenes, dejaremos penicilina como tratamiento de elección. Ahora, compañeros, vamos con la exantemática, que no es provocada ni por virus ni por bacterias. Enfermedad de Kawasaki, compañeros, tiene un componente autoinmunitario. Es una vasculitis multisistémica. Esta entidad, el gran reto es hacer el diagnóstico diferencial con escarlatina. ¿Por qué razón? Porque los pacientes tendrán eritema, tendrán lengua en frambuesa, tendrán adenopatías, cosa que podemos encontrar en escarlatina. ¿Cómo vamos a establecer el diferencial? Bueno, es cierto, en ambas tenemos la lengua en frambuesa, pero el eritema en escarlatina va a respetar palmas y plantas. En cambio, en enfermedad de Kawasaki no respeta palmas y plantas. Tenemos un eritema en palmas. Y también otro dato característico es que los pacientes cursan con una descamación ungueal. Entonces, ahí está la primera diferencia. La segunda es que si bien es cierto la escarlatina tiene adenopatías, son adenopatías bilaterales, a diferencia de enfermedad de Kawasaki, que es una adenopatía unilateral. Pero de forma general, quédense con que si les ponen un exantema en palmas y plantas y les ponen descamación ungueal, vamos a pensar en una enfermedad de Kawasaki. E incluso se nos dice, para que tú tengas el diagnóstico clínico de una enfermedad de Kawasaki, tu paciente debe tener fiebre más las siguientes alteraciones, y prácticamente son las que ya les he mencionado: descamación ungueal, eritema en palmas, adenopatía cervical, la lengua en frambuesa, un exantema polimorfo y un dato que no les he comentado es la conjuntivitis. También podrían tener conjuntivitis. Ahora, sobrinos, es muy importante recordar que esta patología, al ser una vasculitis multisistémica, puede generar problemas a grandes vasos. Específicamente, nos podría provocar un aneurisma aórtico, que eso es muy preguntado. Y otro dato preguntado es que la enfermedad de Kawasaki es la causa más común de cardiopatía adquirida. Ahora, compañeros, precisamente en esta parte de la afectación cardiovascular que pueden presentar los pacientes, hay que estar vigilando la albúmina. ¿Por qué razón hay que vigilar la albúmina? Porque si ésta disminuye a menos de 3.5 gramos, habrá un aumento en el riesgo de tener un aneurisma aórtico, que es una de las peores complicaciones que podríamos tener en esta patología. Así que, en caso de tener una albúmina menor a 3.5, hay que considerar a la hora del tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento de primera elección es con inmunoglobulina A. Y además hay que dejar ácido acetil salicílico. Pero si tenemos el riesgo de un aneurisma aórtico por una albúmina menor de 3.5 gramos, a la inmunoglobulina A, al ácido acetil salicílico, hay que agregarle acenocumarina. Y compañeros, eso es lo más importante de enfermedad de Kawasaki. Obviamente, sobrinos, les vuelvo a repetir, y va a estar pesadita la clase porque hay muchos datos que ver. Tratamos de ver los más preguntables sin olvidarnos de la parte clínica de la patología.
Y compañeros, vamos ahora con Oncopedia, que Oncopedia está muy fácil, muy fácil. Bien, si nos preguntan o nos ponen un tumor que cruza la línea media abdominal, ¿qué responderíamos, compañeros? Que se trata de un neuroblastoma. Acuérdense, tumor que cruza la línea media abdominal es un neuroblastoma. ¿Cuáles son sus generalidades? Es un tumor maligno e incluso es el tumor maligno más frecuente de la infancia. La edad del diagnóstico es por ahí de los 5 años y el sitio de localización más común de este neuroblastoma es en la glándula suprarrenal. Cuadro clínico, compañeros: hipertensión arterial, y estreñimiento. Nada más que aquí les pongo un asterisco. ¿Por qué razón? Porque en las etapas iniciales tendremos estreñimiento. ¿Por qué? Porque imagínense, un tumor que cruza la línea media, pues sí nos puede dar obstrucción intestinal, ¿no? Y de ahí el estreñimiento. Sin embargo, ya en estadios más avanzados nos pueden poner diarrea. Así que no se preocupen si les ponen estreñimiento o diarrea. Cualquier modificación del hábito intestinal nos va a hablar de un neuroblastoma. Pero aquí lo importante es ver si el tumor cruza la línea media o no. ¿Por qué razón? Porque si no la cruza, tendremos un nefroblastoma. ¿De acuerdo? Eso ahorita lo vamos a ver. Diagnóstico, compañeros, inicial. Con una radiografía vamos a ver una masa abdominal calcificada y el gol estándar es con biopsia. A estos pacientes siempre les debemos realizar la biopsia. Vamos a encontrar las pseudorosetas de Homer Wright. Tratamiento: si es bajo riesgo, cirugía. Si es riesgo intermedio, cirugía y quimio. Si es alto riesgo, cirugía, quimio y radioterapia. Esto con el neuroblastoma. Todo lo que puse aquí, importantísimo. Ahora, tumor que no cruza o respeta la línea media. Va a ser un nefroblastoma. Al nefroblastoma muchas veces lo tomamos como un sinónimo de tumor de Wills. Y es que el tumor de Wills es el nefroblastoma más frecuente, en un 92%. Pero terminaremos de confirmar que es un tumor de Wills si tenemos aniridia. Ese va a ser el dato pivote para decir que es un tumor de Wills. Repito, este tumor de Wills es el 92% de los nefroblastomas y por eso muchas veces se toman como sinónimos. Generalidades de este tumor: es el tumor renal más frecuente de la infancia, ocurre entre los 2 y 4 años, tenemos una masa abdominal palpable, dolor abdominal, también tenemos hipertensión, pero como aquí tenemos una afectación renal, pues va a haber hematuria. Con respecto al diagnóstico y tratamiento, diagnóstico inicial: masa abdominal, nuevamente con una radiografía, en donde hay que ver si cruza o no cruza línea media, para establecer estos diferenciales. Ahora, el gol estándar es con biopsia. Oiga, doc, que los tumores renales no se tienen que biopsiar. Es cierto, no se tienen que biopsiar, pero precisamente es un gol estándar. Es cuando ya no tenemos de otra y queremos llegar al diagnóstico de alguna u otra manera, se hace la biopsia. No es lo recomendado, pero sí es el gol estándar, ¿de acuerdo? Les pongo el ejemplo de una EPI. La EPI, el gol estándar, es una laparotomía. Una laparoscopía. Obviamente no vas a hacer la laparoscopía en todos los pacientes, solamente en casos seleccionados. Pasa lo mismo con biopsia. Si les hago tanto hincapié en esto, es porque sí recibí bastantes mensajes de que no se biopsiaba, pero sí se biopsia, ¿de acuerdo, sobrinos? Pero como gol estándar solamente, no de forma rutinaria. Tratamiento: su piedra angular es la resección quirúrgica y podemos valorar la utilización de quimioterapia en estos pacientes. Ahora, si nos ponen neoplasia ósea más frecuente en la infancia, ¿qué vamos a responder, compañeros? Osteosarcoma. Generalidades de este tumor: pues la edad de presentación es de 10 a 25 años. Esto muy importante. Se localiza principalmente en el tercio distal del fémur y en la tibia proximal. Y lo más preguntado aún, siempre va a iniciar en metáfisis óseas. Cuadro clínico: es un dolor durante el descanso y la noche
que no mejora con AINES. Diagnóstico de forma inicial, la famosa imagen en sol naciente. El diagnóstico definitivo, una biopsia a cielo abierto. Tratamiento con quimioterapia neoadyuvante más cirugía. Punto importante, el osteosarcoma no es sensible a radioterapia. Ahora, segundo cáncer de hueso más común. ¿Qué responderíamos, compañeros? Que es sarcoma de Ewing. Este se va a presentar entre los 10 y los 15 años. La localización más frecuente, hay que aprenderlo, es en la diáfisis del fémur, y el cuadro clínico es un dolor que se exacerba con el ejercicio y puede existir fiebre, pérdida de peso. ¿Por qué razón? Porque el sarcoma de Ewing es un tumor más agresivo. Entonces, por eso tenemos o podemos tener este síndrome constitucional. Diagnóstico igual, de forma inicial, con una radiografía en imagen de capas de cebolla, tratamiento con quimioterapia. Ahora, compañeros, vamos con displasia de cadera. Displasia de cadera es un tema muy preguntado. Empezamos con su cuadro clínico. Acuérdense que aquí vamos a hacer maniobras para ver si la cadera se puede luxar un poco, se puede subluxar o puede tener alguna alteración. Entonces, lo primero que debemos hacer en los primeros 3 meses es identificar el signo de Barlow u Ortolani. Recuerden que Barlow es que la cadera se va hacia afuera, de out, y Ortolani hacia adentro, de in. Y en mayores de 3 meses podemos utilizar el signo de Galeazzi. Ahora, si nos llegaran a poner una displasia de cadera en un paciente que ya camina, nos van a poner 2 tipos de marcha, la Duchenne o la de Trendelenburg. Sin embargo, eso casi no se pregunta, lo que más se va a preguntar es esto. Pero bien, compañeros, vamos a la parte del tamizaje y el diagnóstico, que es lo que más se pregunta. El tamizaje, compañeros, ¿cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? Lo hacemos, sobrinos, en la primera semana de vida, precisamente buscando el signo de Barlow u Ortolani. ¿Qué pasa si llegamos a tener una alteración en cualquiera de estos 2 signos, o si tenemos factores de riesgo para displasia de cadera? Debemos solicitar un ultrasonido entre la semana 4 y semana 6. Ahora, si ya pasaron más de 4 meses, se deben realizar ya no un ultrasonido, sino unas proyecciones radiográficas de cadera. Ahora, una pregunta que se les hizo en el último mega simulacro era de un paciente con 3 meses y les preguntaban, ¿cuál es el diagnóstico a realizar? En las opciones venía radiografía y ultrasonido. Y compañeros, ustedes ya se habrán dado cuenta que en la GPC a veces te dan rangos de edad, pero dejan espacios muertos. Por ejemplo, aquí te dicen, el ultrasonido es de la semana 4 a la semana 6 y la radiografía es a partir del mes 4. Entonces, compañeros, en este caso hay que irnos con el ultrasonido. ¿Por qué? Porque va a tener una mayor sensibilidad y especificidad si les ponen a un paciente menor de 4 meses, ¿de acuerdo? No sé si los confundí. En pocas palabras quedaría así. Menos de 4 meses, ultrasonido. Más de 4 meses, radiografía. Tratamiento, compañeros. El tratamiento va a depender bastante de los días de vida de los pacientes. En menores de 45 días, va a ser una actitud expectante. ¿Por qué? Porque probablemente va a haber una resolución espontánea. En menores de 6 meses, esto es lo más preguntado, hay que utilizar el arnés de Pavlik, es el de primera elección. Y de 6 a 24 meses, una reducción cerrada. En mayores de 24 meses, una reducción abierta. Ahora, vamos a ver, compañeros, cuáles son los factores de riesgo para padecer una displasia de cadera. Porque acuérdense, los estudios de imagen en menores de 4 meses, ultrasonido, y en mayores de 4 meses, radiografía, hay que solicitarlos en 2 situaciones. Si tenemos una exploración física normal o si tenemos alto factor de riesgo para displasia de cadera. Entonces, un bajo riesgo va a ser un masculino sin factores o un masculino con historia familiar. Riesgo intermedio, masculino de presentación pélvica
o femenino sin factor de riesgo. Aquí las mujeres, por este tipo de cadera que tienen, son las que tienen mayor factor de riesgo. Vean, por el simple hecho de ser una paciente femenina, tenemos un riesgo intermedio. Ahora, un riesgo alto a una paciente femenina con presentación pélvica o con historia familiar de displasia de cadera. Así que, compañeros, siempre que nos pongan un femenino de presentación pélvica, hay que realizarle su ultrasonido, idealmente de la semana 4 a la semana 6. Y sobrinos, así nos despedimos de la clase del día de hoy. Esperemos que estos mega repasos les estén gustando. Ya el día de mañana iniciamos con cirugía. Va a ser una clase también un poquito densa, un poquito pesadita, ya que son muchos temas que hay que ver. Así que, compañeros, sin más, me despido. Un fuerte abrazo a todos. Nos estamos viendo.